El llamado que no todos escuchan. Hay lugares que fueron construidos para ser admirados. Y hay otros que fueron levantados para desmantelar al que entra. El templo de Meenakshi pertenece al segundo tipo. No es un monumento. No es un vestigio histórico. No es una obra de arte detenida en el tiempo. Es una arquitectura viva. Una máquina simbólica. Un sistema diseñado para confrontar a la conciencia humana con algo que evita desde siempre. El orden real del universo. No todo lo sagrado viene a consolarte. Algunos lugares existen para corregirte. No entras para creer. Entras para ser desarmado. Este templo no pide fe. La fe es demasiado débil para lo que ocurre aquí. La fe cree. Este lugar exige atravesar. Atravesar el ruido. Atravesar la ilusión de identidad. Atravesar la idea de que el universo gira alrededor del deseo humano. La fe tranquiliza. La conciencia incomoda. Quien entra esperando respuestas, no entiende el propósito. Aquí no se viene a recibir explicaciones, sino a perder certezas. El cosmos no es caos, es orden que no entiendes. El templo de Meenakshi fue concebido como un reflejo del cosmos, no como metáfora poética, sino como estructura exacta. Cada eje, cada torre, cada pasillo responde a una visión brutalmente clara. El universo no es arbitrario, pero tampoco es complaciente. El caos no es falta de orden. Es orden que aún no sabes leer. Este templo no intenta simplificar lo real. Lo expone en su complejidad total. El error moderno, confundir espiritualidad con consuelo. El mundo moderno busca espiritualidad como refugio emocional. Quiere calma, bienestar, promesas suaves. El templo de Meenakshi destruye esa expectativa desde el primer paso. Aquí no hay espiritualidad terapéutica. Hay alineación o fractura. No todo despertar se siente bien. Algunos se sienten como pérdida. Porque despertar no es ascender. Es descender al orden que siempre estuvo ahí. El poder femenino como eje del mundo. En el centro de este descenso no hay un dios que domina desde arriba, sino una diosa que estructura desde adentro. Meenakshi no representa ternura ni protección maternal. Representa algo más antiguo y más peligroso. El principio femenino como fuerza organizadora del cosmos. Aquí lo femenino no acompaña al poder. Es el poder que sostiene la realidad. Este templo afirma algo que incomoda a la historia y a la mente moderna. El universo no nace de la dominación, sino del equilibrio entre energía y conciencia. Arquitectura como iniciación. Nada aquí es decorativo. Nada es gratuito. Nada busca agradar. Cada estructura está pensada para producir un efecto interno: confusión, saturación, silencio, alineación. La arquitectura puede enseñar lo que el lenguaje no soporta. El templo no te habla. Te trabaja. Como el fuego trabaja al metal. El descenso ritual. Este no es un recorrido lineal. Es un descenso ritual. Del ruido al silencio. Del exceso al equilibrio. Del ego a la responsabilidad. No todos completan el descenso. Muchos se detienen en la admiración superficial. Otros huyen cuando el templo empieza a mirarlos de vuelta. Quien no soporta verse, llama oscuridad a la profundidad. Una advertencia necesaria. Este contenido no es para entretener. No es para pasar el tiempo. No es para sentirse especial. Es para quienes están dispuestos a aceptar que la vida exige forma, y que vivir sin orden interno no es libertad, es desgaste. El universo no se adapta a tu caos. Tarde o temprano, lo corrige. Antes de cruzar. Si buscas belleza, la encontrarás. Si buscas historia, también. Pero si continúas, encontrarás algo más peligroso. Una medida contra la cual evaluar tu propia vida. Porque este templo no pregunta qué crees. Pregunta cómo estás estructurado. Y una vez que esa pregunta se instala, ya no se puede ignorar. Aquí comienza el descenso. No hacia un Dios. No hacia una promesa. Sino hacia una verdad antigua y brutal.
El orden existe. Y ahora sabes que eres responsable frente a él. El descenso que no todos sobreviven. Hay templos que fueron creados para elevar al ser humano. Y hay otros, más antiguos y más peligrosos, que existen para recordarle su lugar. El templo de Meenaxi no busca tu mirada. Busca tu estructura interna. No fue concebido para que lo entiendas desde afuera, sino para que, al recorrerlo, algo en ti pierda la forma que creías definitiva. No todo lo sagrado viene a salvarte. Algunos lugares existen para reordenarte a la fuerza. El error original, creer que el universo gira alrededor del humano. La mente moderna entra a los templos con una expectativa silenciosa: ser el centro. Ser escuchada. Ser confortada. Meenaxi destruye esa fantasía desde el primer paso. Aquí el humano no es el eje. Es una variable más. El cosmos no te observa con compasión. Te observa con exactitud. Este templo no se construyó para responder preguntas humanas, sino para inscribir al humano dentro de un orden que lo precede y lo excede. Arquitectura que piensa por ti. Cada muro, cada eje, cada desnivel tiene una intención precisa: producir un efecto interno. No emocional. Ontológico. El templo no te inspira. Te configura. La verdadera arquitectura no se mira. Se sufre, se atraviesa, se integra. Nada aquí es simbólico en el sentido decorativo. Todo es funcional dentro de una maquinaria mayor: alinear la conciencia con el ritmo del cosmos. El poder femenino como ley, no como imagen. Meenaxi no representa una idea de lo femenino. Es la ley femenina del universo manifestada en piedra, geometría y rito. Aquí lo femenino no es suave. Es inevitable. El poder masculino conquista. El femenino estructura. Lo que estructura, gobierna. Este templo no rinde culto a una diosa porque sea bella o protectora. La rinde porque sin ella, el orden se disuelve. El descenso, de la identidad a la función. Entrar a este templo es iniciar un descenso ritual que no apunta al éxtasis, sino a algo más raro y más temido. La lucidez. Primero se pierde la orientación. Luego se pierde la narrativa personal. Finalmente, se pierde la ilusión de ser indispensable. El ego no se rompe de golpe. Se cansa de sostener una mentira. El descenso no es hacia la oscuridad, sino hacia una forma de verdad que no se negocia. El caos no es el enemigo. Los gopurams saturan. Las figuras confunden. Las historias se superponen. Nada de eso es exceso artístico. Es una réplica exacta de tu mente cuando no ha sido ordenada. Quien huye del caos externo, huye del que carga dentro. El templo no elimina el caos. Te obliga a atravesarlo sin huir. El silencio como veredicto. Después del exceso, llega el juicio, el silencio. No como paz, sino como veredicto interno. El silencio no te calma. Te revela. En ese punto ya no puedes fingir comprensión. O algo se ordena en ti, o te retiras con el peso de lo no resuelto. Una verdad que no promete nada. Este templo no promete iluminación. No promete salvación. No promete amor incondicional. Promete algo más exigente. Coherencia con el orden universal. El universo no castiga. Simplemente no sostiene lo que está mal alineado. Advertencia final. Si continúas, no esperes salir igual. No porque el templo te cambie, sino porque te muestra lo que ya eras sin saberlo. Este no es un recorrido espiritual. Es una evaluación silenciosa. Y el resultado no se anuncia. Se vive. El descenso comienza ahora. No hacia una deidad. No hacia una respuesta. Sino hacia una certeza que quema lento. El orden existe. Y ahora sabes que no puedes ignorarlo. El templo que no pide fe. Descenso ritual hacia la conciencia. No todos los templos quieren salvarte. Algunos quieren despojarte. El templo de Meenaxi no fue construido para tranquilizar al creyente ni para consolar al herido. No promete perdón, ni redención,
ni una vida mejor después de la muerte. No te ofrece refugio. Te ofrece exposición. Aquí no se entra buscando paz. Se entra aceptando la ruptura. La fe ciega pide sumisión. Este templo exige conciencia. La mayoría de los lugares sagrados funcionan como anestesia espiritual. Te arropan, te explican el dolor, lo vuelven soportable. Meenakshi hace lo contrario. Te arranca las explicaciones fáciles. Te obliga a caminar sin muletas simbólicas. No te pregunta qué crees. Te pregunta qué eres capaz de atravesar. No creer, el primer sacrificio. Aquí la fe no es virtud. Es un obstáculo. Creer sin entender es dormir con los ojos abiertos. Y este templo no fue diseñado para creyentes dormidos, sino para conciencias despiertas y dispuestas a ser desarmadas. Desde el primer paso, el cuerpo entiende algo que la mente aún no acepta. Esto no es un espacio de adoración pasiva, sino una máquina de transformación. Quien entra esperando respuestas, sale con preguntas más peligrosas. El templo no te habla. Te observa. Cada muro, cada eje, cada sombra está colocado para producir fricción interna. No hay comodidad simbólica. No hay simplicidad moral. Todo es exceso, acumulación, saturación. Como la mente humana cuando deja de mentirse. Atravesar, no mirar. El error del visitante moderno es creer que viene a ver. Este templo no se ve. Se atraviesa. Atravesar implica riesgo. Implica que algo no vuelva intacto. Aquí no se reza para escapar del mundo. Se entra para entender por qué existe. El recorrido no es turístico, es iniciático. El templo no está organizado para impresionar desde afuera, sino para descomponer al que entra. Primero te abruma. Luego te confunde. Finalmente, si no huyes, te ordena. No hay atajos. No hay iluminación instantánea. Solo descenso. El templo como máquina simbólica. Este lugar no es un edificio. Es un dispositivo de conciencia. Cada puerta es un umbral mental. Cada pasillo, una renuncia. Cada sombra, una verdad no resuelta. El templo fue diseñado como se diseña una trampa elegante. No para capturar cuerpos, sino egos. Si tu identidad es frágil, este lugar la rompe. Aquí se entiende algo brutal. La espiritualidad no nació para consolar al humano, sino para ordenarlo dentro del cosmos. Y el orden siempre duele antes de estabilizar. El descenso comienza antes de entrar. El descenso no inicia en el santuario. Inicia cuando aceptas que no eres el centro. La arquitectura te lo recuerda sin palabras. Eres pequeño, transitorio, reemplazable. No como castigo, sino como dato ontológico. El universo no gira alrededor de tu biografía emocional. El cosmos no te debe sentido. Tú debes alinearte a él. Por eso este templo incomoda. Porque no valida tu sufrimiento, lo coloca en contexto. Quien busca consuelo, no soporta este lugar. Este templo no abraza. Este templo exige postura. Exige que te preguntes si estás viviendo de acuerdo con algún orden real o solo sobreviviendo dentro de un caos decorado con creencias cómodas. No todo lo sagrado quiere protegerte. Algunos lugares quieren que te hagas responsable. Aquí se rompe una ilusión peligrosa. La idea de que lo divino existe para servir al humano. En Meenakshi ocurre lo contrario. El humano debe aprender a servir al orden cósmico. El umbral. Este capítulo no cierra. Abre una herida necesaria. El templo de Meenakshi no te pide que creas en dioses. Te pide algo más difícil. Que aceptes que el mundo tiene estructura, y que tú estás dentro de ella, no por encima. No todos los que entran están preparados para dejar de mentirse. Y este es solo el comienzo. Porque quien acepta cruzar este primer umbral, ya no busca fe, busca alineación. Y a partir de aquí, el templo ya no es un lugar. Es un proceso. Meenakshi, la diosa que no nació para obedecer. Revelación del principio femenino como ley cósmica.
Meenaxi no aparece para consolar. Aparece para organizar. Su presencia no es dulce ni conciliadora. No se presenta como madre universal ni como amante eterna. Se manifiesta como soberana, como centro de gravedad, como eje alrededor del cual el mundo adquiere forma. Aquí ocurre una inversión peligrosa para la mente moderna. El principio femenino no es apoyo del poder. Es el poder que da forma. Antes de amar, gobernó. Antes de unirse, venció. Nacer con destino, no con promesa. El mito no dice que Meenaxi fue elegida. Dice que nació completa. Su nacimiento no es suave ni milagroso en el sentido infantil. Es un evento político y cósmico. Nace con signos de exceso, con potencia sin domesticar, con una anomalía que incomoda, el tercer seno. No es un error. Es un símbolo. El poder que no ha encontrado su forma, asusta. Desde el inicio, Meenaxi no espera aprobación. No busca legitimación externa. Gobierna antes de explicar. Su autoridad no surge del reconocimiento ajeno, sino de su propia estructura interna. Eso es lo que el mito quiere que entiendas. El poder real no pide validación. Reina antes que esposa. Este punto es intolerable para muchas narrativas. Meenaxi reina antes de amar. Madurai no la recibe como consorte, sino como autoridad absoluta. Ella dirige, expande, decide. Su poder no es simbólico. Es administrativo, militar, territorial. No toda diosa nace para cuidar. Algunas nacen para estructurar el mundo. El templo no está dedicado a una mujer que espera ser completada. Está dedicado a una fuerza que ya es completa, y que solo se une cuando encuentra a su igual, no a su dueño. Aquí el amor no funda el poder. El poder permite el amor. El femenino como principio político. Este templo es incómodo porque afirma algo radical incluso hoy. El principio femenino no es solo biológico ni emocional. Es político y cósmico. Meenaxi encarna el poder que establece límites, define territorios, ordena el caos, sostiene la estructura. El poder femenino aquí no seduce, ordena. No persuade, impone coherencia. No ruega, establece eje. Este es el tipo de poder que la historia ha intentado suavizar, ocultar o convertir en mito inofensivo. Pero aquí el mito no adorna, expone. Shiva no la crea, la reconoce. Meenaxi no existe porque Shiva la elige. Shiva aparece cuando la reconoce. Este detalle es crucial y peligroso. La conciencia, Shiva, no funda la energía, Shakti. La energía existe primero, expansiva, excesiva, creadora. La conciencia llega después para afinar, no para dominar. La conciencia que intenta dominar a la energía, la destruye. La conciencia que la reconoce, la ordena. Por eso Shiva no la reduce. Por eso no la corrige. Por eso no la somete. La unión ocurre solo cuando hay equilibrio, no jerarquía. El poder sin permiso. Meenaxi representa algo que incomoda profundamente. El poder que no pide permiso para existir. No se disculpa por su fuerza. No la justifica. No la explica en términos aceptables. Quien necesita permiso para ser, ya está subordinado. Este es el principio femenino en su forma más peligrosa. El que no se define por oposición, sino por presencia. No lucha contra lo masculino. No compite. Simplemente es. El descenso continúa. Comprender a Meenaxi no es admirarla. Es medirte contra ella. Preguntarte. ¿Tu poder nace de tu estructura o de la aprobación? ¿Tu identidad gobierna o reacciona? ¿Eres eje o satélite? No todo poder grita. El verdadero poder organiza el silencio a su alrededor. Este capítulo no busca empoderar. Busca desnudar. Porque quien entiende a Meenaxi, entiende algo irreversible. El universo no fue construido desde la obediencia, sino desde la potencia organizada. Y eso cambia la forma en que miras todo. El descenso no se detiene aquí. Lo siguiente es más incómodo aún. El tercer seno,
El exceso que se disuelve. Mito, psicología y alquimia de la conciencia. El tercer seno de Menafsi no es una anomalía biológica. Es una advertencia. No habla de defecto. Habla de potencia no integrada. El mito no intenta explicar el cuerpo de una diosa. Intenta describir una ley profunda del universo y de la psique humana. Toda fuerza que no encuentra su forma, se deforma. El exceso de poder también puede deformar. El error de leer el mito como literal. Quien se queda en la superficie cree que el tercer seno es una rareza mitológica, una extravagancia simbólica. Pero el mito no está ahí para ser creído, sino para ser comprendido desde adentro. El tercer seno representa aquello que sobra cuando la energía crece más rápido que la conciencia. No es debilidad. Es desfase. No todo exceso es abundancia. A veces es falta de integración. Aquí el mito se vuelve incómodo, porque deja de hablar de dioses y empieza a hablar de ti. El exceso como estado primitivo. Menafsi nace con exceso porque toda potencia creadora, en su fase inicial, es caótica. El universo mismo comenzó así, expansión sin forma, energía sin contención, fuerza sin eje. El tercer seno no es vergüenza. Es estado primario. Todo poder verdadero comienza siendo peligroso. El problema no es el exceso. El problema es quedarse ahí. Cuando la fuerza no encuentra su igual. El mito es brutalmente claro. El tercer seno desaparece cuando Menafsi encuentra a su igual. No cuando se somete. No cuando se reduce. Cuando se encuentra. Cuando la fuerza no encuentra a su igual, se vuelve monstruosa. Aquí ocurre una verdad psicológica profunda. La energía sin conciencia se vuelve destructiva. Pero la conciencia sin energía es estéril. El monstruo no nace de la maldad, sino del desequilibrio. El peligro de la potencia sin límite. El tercer seno simboliza algo que la cultura moderna evita nombrar. El poder no integrado termina devorando a su portador. Ambición sin eje. Inteligencia sin ética. Espiritualidad sin enraizamiento. Fuerza sin espejo. No todo lo que crece, evoluciona. Menafsi no pierde el tercer seno porque sea corregida, sino porque ya no lo necesita. La energía encuentra forma. El exceso se disuelve porque el sistema se vuelve coherente. El encuentro como acto alquímico. El encuentro entre Menafsi y Shiva no es romántico. Es alquímico. Shiva no le quita poder. Le ofrece conciencia. Y la conciencia no mutila la energía. La afina. El equilibrio no castra, afina. Este es el corazón del mito. La integración no reduce, ordena. La potencia sigue ahí, pero ahora tiene dirección. La fuerza no desaparece, se vuelve creadora. Psicología del tercer seno. El tercer seno vive en todo ser humano. Vive en el ego inflado que necesita reconocimiento constante, la rabia que no encuentra causa clara, el talento que se vuelve arrogancia, la espiritualidad que se cree superior. Lo no integrado siempre busca salida. Si no encuentra conciencia, sale como violencia, adicción, control o delirio de grandeza. El mito no te juzga. Te expone. Disolver no es negar. El tercer seno no es cortado. Se disuelve. Y esta diferencia es crucial. Nada se reprime. Nada se niega. Todo se transforma. La represión crea sombras. La integración crea estructura. La alquimia no destruye la materia prima. La vuelve oro. El descenso continúa hacia el límite. Este capítulo deja una pregunta que incomoda. ¿Tu exceso es potencia sin forma? ¿O ya encontró su eje? No temas a tu exceso. Teme no encontrar la conciencia que lo ordene. Porque el verdadero peligro no es tener demasiado poder, sino no saber qué hacer con él. Y a partir de aquí, el descenso se vuelve aún más radical. Porque el siguiente paso no habla del exceso. Habla del encuentro. Shiva entra al reino de ella. De la inversión silenciosa del orden del mundo. En casi todos los mitos, el dios llega para imponer orden.
Aquí ocurre lo contrario. Shive no desciende como conquistador. No irrumpe con rayos ni decretos. No reclama dominio ni exige devoción. Shive entra. Y entrar no es lo mismo que tomar. Entrar implica reconocer que el espacio no es tuyo. Aquí el Dios no conquista, se presenta. La escena que casi nadie entiende. Madurai ya existe cuando Shive llega. El reino está en pie. La ciudad funciona. El orden ya fue establecido. Esto no es un detalle narrativo. Es una declaración ontológica. La energía creadora no espera a la conciencia para existir. La vida no aguarda permiso para desplegarse. La conciencia llega tarde al mundo. Y esa es una verdad que hiere al ego espiritual. Shiva como conciencia desnuda. Shiva aquí no es el señor del universo. Es la conciencia pura, el testigo, la lucidez informa. Pero la conciencia por sí sola no crea. Observa. Comprende. Pero no engendra mundos. La conciencia sin energía es estéril. Este es el punto que el mito deja caer como una cuchilla. Sin Shakti, Shiva es silencio absoluto. Y el silencio absoluto no produce realidad. El error de confundir conciencia con superioridad. Durante siglos, se nos enseñó que la conciencia debía gobernar a la energía. Que la razón debía someter al cuerpo. Que lo masculino debía controlar lo femenino. Que el orden nacía de la dominación. El templo de Meenakshi contradice todo eso sin decir una palabra. Aquí la conciencia no gobierna. Aquí reconoce. La conciencia que domina, mata. La conciencia que reconoce, crea. Shiva no viene a corregir a Meenakshi. Viene a encontrarse con ella. El encuentro no es romance, es estructura. Este no es un mito de amor. Es un mito de arquitectura existencial. Shakti es energía en expansión. Shiva es conciencia sin movimiento. Separados, ambos son incompletos. Juntos, el universo adquiere forma. No hay creación sin reciprocidad. No subordinación. No fusión caótica. Reciprocidad. La igualdad que incomoda. La igualdad que propone este templo no es moral ni política. Es ontológica. Shakti no necesita a Shiva para existir. Shiva no puede manifestarse sin Shakti. Ninguno está por encima. Ninguno está debajo. Donde hay jerarquía, no hay creación, hay control. Esta verdad es profundamente subversiva, porque destruye la idea de un principio único gobernando el todo. El cosmos no es una pirámide. Es un sistema de tensiones equilibradas. Shiva aprende a no dominar. Este capítulo no habla solo de dioses. Habla de una lección brutal para la conciencia humana. La mente que intenta dominar la vida la rompe. La razón que quiere controlar la energía termina sofocándola. El control absoluto es miedo disfrazado de orden. Shiva, como símbolo de conciencia, aprende a entrar sin imponer. Aprende a estar sin colonizar. Aprende a habitar sin poseer. Eso es iniciación verdadera. El descenso se vuelve relacional. A partir de aquí, el descenso cambia de naturaleza. Ya no se trata de poder individual. Se trata de relación. Relación entre acción y reflexión, fuerza y límite, movimiento y quietud, vida y sentido. No eres completo por ti mismo. Eres completo cuando sabes con qué te relacionas. Esta no es una humillación. Es una liberación del mito del autosuficiente. El templo como testigo de esta ley. Por eso el templo tiene dos santuarios. Por eso ninguno anula al otro. Por eso el recorrido no culmina en un solo centro absoluto. El templo enseña sin hablar. El universo no funciona por mando único, sino por equilibrio vivo. Umbral final del capítulo. Si llegaste hasta aquí, hay una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Tu conciencia domina tu energía? ¿O la reconoce? La verdadera sabiduría no controla la vida. Aprende a caminar con ella. Este capítulo no te da respuestas. Te quita una ilusión peligrosa.
La de que entender es mandar. Y ahora el descenso se vuelve más denso. Porque lo que sigue no es interior. Es confrontación directa con el caos. Los Gopurams, el caos que debes atravesar. La mente es puesta como multitud. Las torres no están ahí para embellecer el templo. Están ahí para advertirte. Los Gopurams no son portales hacia lo divino. Son espejos verticales del estado interno de quien entra. Antes de llegar al centro, el templo te obliga a mirar aquello que más evitas. El desorden de tu propia mente. Tu mente se parece más a estas torres de lo que te gustaría admitir. El error de buscar pureza. La mayoría de las tradiciones prometen purificación. Este templo propone algo más brutal: exposición. Miles de figuras cubren los Gopurams. Dioses, demonios, animales, héroes, cuerpos en éxtasis, gestos grotescos, formas imposibles. Nada está jerarquizado. Nada está censurado. Nada está limpio. Porque la mente humana tampoco lo está. La pureza es una fantasía del miedo. Aquí no hay un orden moral que te tranquilice. Hay una totalidad que te abruma. El caos como verdad anterior al orden. El caos no es un error del sistema. Es su materia prima. Antes del pensamiento coherente, hay impulsos. Antes de la identidad estable, hay fragmentos. Antes de la luz, hay ruido. El caos no es lo opuesto al despertar. Es su antesala. Los Gopurams no ocultan esta verdad, la exhiben sin piedad. Te dicen sin palabras que, si no puedes tolerar la contradicción interna, no estás listo para el centro. Dioses, demonios y monstruos. Mira bien las torres. Nada está separado. Lo divino convive con lo grotesco. Lo sagrado con lo obsceno. Lo elevado con lo animal. Dioses, demonios y monstruos conviven porque tú también los albergas. El templo no te pide elegir. Te pide reconocer. Porque lo reprimido no desaparece. Se desfigura. La mente como multitud. Uno de los engaños más peligrosos es creer que somos una unidad coherente. Los Gopurams desmienten eso con violencia simbólica. Eres una multitud. Una asamblea de voces, impulsos, miedos, deseos y contradicciones. La identidad es un acuerdo frágil entre fuerzas internas. El caos que ves afuera no es decoración. Es topografía mental. El ruido como prueba. El ruido abruma porque exige atención sin filtro. La mente quiere huir. Quiere simplificar. Quiere reducir. Pero el templo no te deja. No se llega al centro sin atravesar el ruido. Aquí muchos se pierden. No porque el camino sea falso, sino porque no soportan verse sin narrativa. El caos no es el enemigo. El error es querer saltar el caos. Querer orden sin haber visto lo que se ordena. Quien niega el caos, construye un falso centro. Quien lo atraviesa, lo integra. El caos negado gobierna desde la sombra. Los Gopurams no están para que los admires, sino para que te sobrevivan. Para que aceptes que el despertar no es ascenso inmediato, sino descenso a la multiplicidad. Atravesar sin dominar. Este capítulo no te enseña a controlar la mente. Te enseña a habitarla. No a silenciarla a la fuerza. No a moralizarla. Sino a mirarla completa, sin editar. Quien intenta dominar su mente, se fragmenta más. El caos no se elimina. Se atraviesa. El umbral entre ruido y centro. Si llegas hasta aquí sin huir, algo empieza a ocurrir. El ruido deja de ser amenaza y se vuelve información. Ya no te pierdes en él. Lo escuchas. El ruido deja de dominar cuando dejas de huir. Y entonces, por primera vez, el centro se vuelve posible. Cierre del capítulo. Los Gopurams no prometen iluminación. Prometen honestidad radical. Te dicen, sin palabras. No hay centro para quien niega su caos. Y ahora el descenso se vuelve silencioso. Porque después del ruido absoluto, solo queda una cosa. El tanque de loto dorado, el juicio del silencio.
Cuando la mente deja de hablar y comienza a ser juzgada. Después del exceso, no viene la explicación. Viene el silencio. No como premio. No como alivio. Como juicio. El tanque de loto dorado no fue creado para embellecer el templo. Fue colocado ahí como una trampa final para el ego. Después del caos, después del ruido, después de la saturación simbólica, no hay más estímulo. Solo queda agua quieta. La verdad no grita. Flota. El silencio no es vacío. La mente moderna cree que el silencio es ausencia. El templo sabe que el silencio es presencia concentrada. Aquí no ocurre nada espectacular. Y precisamente por eso ocurre todo. No hay imágenes. No hay voces. No hay narrativa. El ruido convence. El silencio revela. El tanque no te enseña algo nuevo. Te quita lo que estorba. El momento en que el pensamiento falla. Después del exceso visual, la mente intenta seguir trabajando. Quiere interpretar el agua, simbolizarla, explicarla. Pero el tanque resiste. No se deja convertir en discurso. No se deja consumir como contenido. Lo real no se explica, se soporta. Aquí el pensamiento comienza a fallar. Y ese fallo no es error. Es umbral. El loto que no necesita ser mirado. El loto flota sin esfuerzo. No intenta sobresalir. No compite. Está. Y en esa quietud humillante, el ego empieza a sentirse innecesario. Todo lo que lucha por existir, aún no entiende lo real. El loto no busca sentido. No lo comunica. No lo defiende. Simplemente revela el estado del agua. El criterio final, la mente aquietada. Este es el eje oculto del templo. No se mide la verdad por lo que emociona, sino por lo que permanece cuando la mente se aquieta. Aquí no importa cuánto sabes. Importa cuánto ruido necesitas para sentirte vivo. Si no soportas el silencio, no estás listo para la verdad. Porque la verdad no compite con tus pensamientos. Los espera hasta que se agotan. El juicio no es moral. El tanque no juzga bien o mal. Juzga estabilidad. Si tu mente tiembla en silencio, aún depende del ruido. Si necesita estímulo constante, aún no es libre. La mente que necesita ruido, aún está huyendo. Aquí se revela una ley implacable. Solo lo que puede permanecer en quietud es real. Todo lo demás es reacción. Los poetas y el agua. Se dice que los antiguos poetas arrojaban sus versos al tanque. Los que flotaban eran verdaderos. Los que se hundían, no. Esto no es metáfora literaria. Es psicología brutal. La verdad no se impone, se sostiene. Lo falso necesita defensa. Lo verdadero flota solo. Cuando ya no hay nada que agregar. Este capítulo no añade conocimiento. Lo desnuda. Aquí el descenso alcanza su clímax interior. Cuando ya no quieres entender más. Cuando ya no quieres explicar nada. Cuando ya no quieres convencer a nadie. Solo estar. El silencio no responde preguntas. Las disuelve. El peligro del silencio verdadero. El silencio auténtico es insoportable para quien aún se define por su historia. Porque en él no hay pasado que repetir ni futuro que imaginar. Solo presencia sin narrativa. Cuando el ruido muere, el ego tiembla. Y ese temblor es la última resistencia. Cierre del capítulo. El tanque de loto dorado no te da iluminación. Te quita excusas. Te deja con una sola pregunta, imposible de esquivar. ¿Quién eres cuando no hay nada que decir? La verdad no se piensa. Se queda. Y cuando te levantas de ese silencio, ya no eres el mismo. Porque el que ha soportado la quietud ya no necesita ruido para existir. Solo queda un paso. El templo que no te bendice, te ordena. La responsabilidad después del silencio. Hay templos que prometen salvación. Este no es uno de ellos. El templo de Menafsi no absuelve, no perdona, no consuela.
No ofrece una salida luminosa ni una recompensa futura. No te dice que todo estará bien. Te dice algo peor. El orden existe, y ahora eres responsable de alinearte a él. El universo no te debe sentido. Tú debes ordenarte a él. El error de buscar redención. La mayoría entra a lo sagrado buscando alivio, una razón, un perdón, una promesa. Pero este templo no trabaja con culpas ni méritos. Trabaja con estructura. Aquí no importa lo que hiciste. Importa cómo estás ordenado. El caos interior no se limpia con fe, se corrige con responsabilidad. El templo no te pregunta si eres bueno. Te confronta con una pregunta más incómoda. ¿Eres coherente? Salir expuesto. Después del silencio del tanque, ya no hay máscaras que sostener. No hay ruido para ocultarse. No hay relato que te salve. Sales del templo expuesto. Aquí no sales perdonado, sales expuesto. Expuesto a ti mismo. A tus incoherencias. A tus excusas. A tu desorden. Y esa exposición no es castigo. Es claridad. El orden no es moral, es cósmico. El templo no impone una ética. Impone una ley de equilibrio. El universo no funciona por buenas intenciones, sino por correspondencia entre forma y energía, entre acción y consecuencia, entre estructura y realidad. La realidad no castiga. Desajusta. Vivir fuera del orden no es pecado. Es desgaste. La iniciación no termina aquí. Este es el punto que muchos no aceptan. La iniciación no te hace especial. Te hace responsable. Ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes vivir fragmentado sin saberlo. Ya no puedes culpar al mundo de tu caos interno. Quien entendió este templo, ya no puede vivir en desorden. Porque ahora sabes que el desorden no es externo. Es desalineación interna. El templo no te acompaña. El templo no te sigue. No te cuida. No te protege. Te deja ir. Porque lo sagrado no camina por ti. Te exige caminar alineado. La verdad no acompaña. Exige postura. Y esa postura no es religiosa. Es existencial. Ordenar la vida como acto sagrado. A partir de aquí, lo sagrado ya no está en el templo. Está en cómo hablas. En cómo decides. En cómo sostienes tus actos cuando nadie te observa. El ritual verdadero comienza cuando ya no hay testigos. Ordenar tu vida no es disciplina vacía. Es honrar la estructura del cosmos en lo cotidiano. El precio del conocimiento. Este templo no te da paz. Te quita excusas. Y ese es el precio real del conocimiento. No puedes desver lo que viste. La ignorancia descansa. La conciencia pesa. Pero ese peso no es carga. Es dirección. Cierre final, el veredicto. El templo de Meenakshi no termina cuando sales. Termina cuando entiendes esto. No viniste a buscar a los dioses. Viniste a descubrir si tu vida tiene forma. Quien salió igual, no entró. Quien salió confundido, apenas empezó. Quien salió ordenado, ya no necesita bendiciones. Porque entendió algo irreversible. El universo no se arrodilla ante nadie. Pero responde con precisión a quien se alinea. Aquí termina el descenso. Y comienza lo verdaderamente difícil. Vivir de acuerdo con lo que ahora sabes. Cuando el cosmos deja de ser idea y se vuelve exigencia. El error humano más persistente ha sido creer que el universo es un escenario. Un fondo neutro donde el individuo actúa, desea, fracasa y se justifica. Meenakshi destruye esa ilusión. Aquí el cosmos no es decorado. Es estructura activa. Es ley. Es ritmo que no se adapta a tu caos personal. El universo no te escucha. Te mide. Y lo hace sin palabras. El descenso no es espiritual, es ontológico. La espiritualidad moderna habla de ascender, de elevar la vibración, de escapar de la densidad. El templo de Meenakshi propone lo contrario, descender.
Descender al cuerpo. Descender a la materia. Descender a la forma exacta que sostiene lo real. Quien huye de la forma, huye de la responsabilidad. Aquí el descenso ritual no conduce a la luz, sino a la estructura que hace posible la luz. Y esa estructura no es amable. Lo femenino como principio que no negocia. Meenakshi no es símbolo de delicadeza ni de refugio emocional. Es el rostro femenino del orden cósmico. No cuida. Configura. No consuela. Establece límites. El poder femenino no pide permiso porque precede al permiso. Este templo recuerda algo que la historia intentó domesticar. Lo femenino no es complemento del poder. Es la matriz que lo vuelve viable. Sin ella, todo colapsa. Con ella, todo queda expuesto. El caos como prueba, no como falla. Las torres saturadas, las figuras imposibles, los dioses superpuestos no celebran el desorden. Lo replican. El templo te obliga a mirarte sin el filtro de la coherencia artificial. Tu mente no es simple. Solo finge serlo para sobrevivir. El caos no es enemigo del despertar. Es su fase obligatoria. Quien huye del caos externo, huye de su propio interior aún no integrado. El silencio no cura, juzga. Después del exceso, el silencio no llega como alivio. Llega como veredicto. En el tanque de loto dorado, el ruido interno ya no puede esconderse. La mente se enfrenta a sí misma sin estímulos que la distraigan. El silencio no te da respuestas. Te quita excusas. Y lo que queda no siempre es bello. Pero es real. Orden universal, la verdad que nadie quiere oír. El mensaje final del templo no es místico. Es brutalmente práctico. El universo funciona con orden. No moral. No emocional. Estructural. No estás castigado. Estás mal alineado. Y ninguna creencia, ningún ritual superficial, ninguna fe heredada puede compensar esa desalineación. La responsabilidad que no se puede delegar. El templo de Meenakshi no bendice. No absuelve. No promete segundas oportunidades. Exige algo más difícil, coherencia entre lo que eres y el orden que habitas. Vivir desordenado en un universo ordenado tiene consecuencias. No como amenaza, sino como ley. Cierre, lo que queda después del descenso. Si algo se ordenó en ti después de atravesar este templo, aunque sea una grieta mínima, ya no puedes fingir ignorancia. Porque ahora sabes que el cosmos no es una idea abstracta. Es una arquitectura viva. Y tú estás dentro de ella. El templo no te cambió. Te recordó que siempre estuviste siendo medido. Eso es la iniciación. No un título. No una revelación luminosa. Sino una certeza incómoda. El orden existe. Y vivir es responder ante él. Cuando el orden deja de ser idea y se vuelve sentencia. El ser humano aprendió a llamar misterio a lo que no quiere enfrentar. Llamó fe a la obediencia sin comprensión. Llamó espiritualidad a la huida elegante del conflicto interior. El templo de Meenakshi desmantela esas palabras una por una. No todo lo incomprensible es profundo. A veces es solo evasión bien vestida. Aquí el misterio no es refugio. Es exposición. El descenso como pérdida necesaria. Descender no es caer. Es dejar de sostener lo que no tiene estructura real. En este templo, el descenso ritual comienza cuando la mente entiende algo insoportable. No todo en ti merece permanecer. Lo que no soporta el descenso. Nunca fue verdadero poder. Cada paso hacia el centro es una renuncia silenciosa. A la narrativa personal. A la identidad inflada. A la fantasía de control. Meenakshi no acoge, define. La diosa que habita este espacio no ofrece consuelo. Ofrece forma. Meenakshi no escucha súplicas. Escucha desalineaciones. El poder femenino aquí no abraza al que tiembla. Lo obliga a enderezarse. Este templo recuerda algo que el mundo moderno teme. La energía creadora no es blanda. Es precisa. Y lo preciso corta.
El caos como espejo de tu mente. Los Gopurams saturados no celebran lo divino. Exponen lo humano. Cada figura superpuesta, cada gesto exagerado, cada deidad monstruosa revela una verdad incómoda. Tu mente es más ruidosa que estas torres. El templo no limpia ese ruido. Te obliga a caminar dentro de él sin anestesia. Solo quien no huye del caos puede atravesarlo. El silencio no es paz, es verdad sin filtro. Cuando el exceso se agota, llega el silencio. No como descanso, sino como juicio final. En el silencio no hay símbolos que interpretar. Solo queda lo que eres cuando ya no actúas. El silencio no te pregunta quién eres. Te lo muestra. Y lo que aparece no siempre coincide con lo que decía ser. El orden universal no negocia. El templo no enseña moral. No ofrece caminos correctos. No castiga ni perdona. Simplemente revela una ley anterior a todo credo. Lo que no está en orden termina rompiéndose. No por maldad. Por coherencia. La iniciación que nadie promete. Después del descenso, no hay revelación gloriosa. No hay iluminación estática. Hay algo más duro. Responsabilidad. Saber del orden. Te vuelve responsable ante él. Ya no puedes fingir ignorancia. Ya no puedes culpar al destino. Ya no puedes vivir desalineado sin sentir el peso. Lo que queda cuando sales. El templo de Meenakshi no te acompaña al salir. No te sigue. No te protege. Te deja con una verdad imposible de olvidar. El universo no se adapta a tu vida. Tu vida debe adaptarse al universo. Eso es lo que hace de este lugar una arquitectura viva del cosmos. No porque represente el orden, sino porque te obliga a responder ante él. Última frase, para quien entendió. Si este templo te incomodó, si algo en ti se resistió, si sentiste una presión silenciosa en lugar de paz, entonces el descenso comenzó. Y ya no hay regreso al desorden inconsciente. El templo no te transformó. Te recordó que siempre estuviste siendo evaluado. Eso es iniciación. Nada más. Nada menos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.